si tomamos como un segundo para tomar una perspectiva eterna, como vamos a ver mucho más y lo que vamos a aprender y seguir adelante, aunque esté difícil. Mm. Todos queremos vivir felices para siempre, pero la verdad es que la vida no es tan simple. Entonces, ¿qué podemos hacer para alcanzar ese vivir felices para siempre? Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. El día de hoy estamos aquí con Melanie. Ella es de Monterrey, México. Bueno, creo que el de dónde es un poco más complicado que eso, pero vamos a decir que es de Monterrey. Ella está actualmente estudiando enfermería en Brigham Young University. Ella quiere ser un paramédico aéreo. Y también ella también tiene un emprendimiento de arte digital. Entonces, para los que nos están viendo en YouTube, vamos a dejar aquí abajo un enlace para que puedan ir a ver su trabajo. Bienvenida, Melanie. Gracias. Sí, gracias por estar en el estandarte. En el episodio de hoy vamos a basar nuestra conversación en el discurso Una conversión para toda la vida, dado por el elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles, en el cual él habla en cuanto a cómo nosotros podemos tener una conversión que dure para toda la vida. Y uno de los primeros conceptos del cual él habla es un poco la interrelación de todos los conceptos de la doctrina de Cristo, o sea, la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. Y él habla de que nuestro camino hacia la felicidad, como mencionamos un poco en la intro improvisada, depende de nuestro compromiso a esas doctrinas, a esos pasos en la doctrina de Cristo. Y quería hacer la aclaración que la palabra compromiso no estaba seguro cómo traducirla, porque creo que en el contexto en el cual él la usa no es solo compromiso a la doctrina de Cristo, pero es un poco más el comprometernos, envolvernos, involucrarnos con la doctrina de Cristo. Entonces, la conversión de por vida significa perseverar hasta el fin, permaneciendo firmes en nuestro compromiso de mantener los convenios que hemos hecho con Dios, sin importar qué. O sea, ese compromiso no puede depender o ser condicional de las circunstancias de nuestras vidas. Creo que ese es el primer punto súper importante a mencionar, de que nuestro compromiso no tiene que depender de las circunstancias de nuestra vida. No sé si tenían algún comentario en cuanto a eso. Yo quiero hacer una pregunta más que nada en cuanto a eso para poder conversar y comentarlo un poco. Y es, ¿por qué piensan ustedes que él mencionó eso? ¿Cuándo piensan ustedes que nosotros condicionamos nuestra fe o nuestra determinación en seguir los mandamientos o las instrucciones de Jesucristo? Bueno, yo creo que es algo muy constante, que es diario y tienes que estar leyendo tus escrituras todos los días. No puede ser algo que haces una vez a la semana. No puedes solo tomar de la Santa Cena una vez al año o ir al templo una vez como cada 10 años. Es algo que si lo puedes hacer todos los días, que lo debes de hacer. Y creo que a veces nos pasa en ese sentido y en cuanto a la pregunta, que sin darnos cuenta podemos llegar a estar condicionando nuestro compromiso dependiendo de nuestra situación. O sea, podemos decir, bueno, si me va bien, voy a ir a la capilla todos los domingos, voy a tomar la Santa Cena todos los días, todas las semanas, voy a leer las escrituras todos los días. Pero si me va mal, ahí es cuando empiezo bueno, tal vez este domingo mejor no voy a la iglesia. No sé, puede ser el caso de alguien que necesite más plata para mantener a su familia, por ejemplo, y tenga que trabajar. Tal vez es un caso un poco muy, muy específico, pero cuando esas situaciones llegan a nuestra vida, en cuando no sé, tenemos que hacer algo diferente en vez de ir a la iglesia el día domingo, y ahí cuando nuestra creencia se pone un poco en juego. Y no, también
hay profesiones específicas, o sea, requieren que se trabaje un día domingo. Por ejemplo, un doctor no puede decir como, no, hoy no va a haber enfermos, y eso es algo que él no decide, eso es Claro. algo que él necesita hacer, especialmente como paramédicos y personas que están en salas de emergencia. Y no sé, tal vez te ibas a mencionar esto, pero hubo algo muy específico que Elder Renland menciona que me gustó mucho. Y él dice que cuando nosotros a propósito decidimos no participar de la Santa Cena cuando pudimos haberlo hecho, es una trampa mortal. Y bueno, espiritualmente hablando, es una trampa mortal. Y no sé, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Por qué es algo tan drástico? ¿O por qué puede ser tan drástico como él lo menciona, como una trampa mortal? Pues yo creo que siempre empiezas con como una vez no lo vas a tomar y luego la siguiente semana no se te va a hacer tan importante. Y como dijimos antes, bueno, es algo que tienes que hacer constantemente. Si es fácil, si es difícil, y no importa, porque es como hacer ejercicio. Si no te levantas un día y dices, ay, es más fácil solo dormir. Y luego el siguiente día vas a decir, pues ayer no hice ejercicio, entonces hoy tampoco. Y así vas como, no sé, es una rutina. Un hábito. Ujú. Nos empezamos a justificar un poco. Exacto. Sí, creo decir un poco algo similar, porque la otra parte de la frase, cuando él dice que cuando voluntariamente elegimos no participar de la Santa Cena, es tal vez una pequeña decisión, pero que tiene consecuencias de aspectos eternos. Y me gusta porque él utiliza ese ejemplo y es un poco a lo que iba a decir antes, de por eso el ejemplo era muy específico, que en el caso de él, siendo cirujano, estando en el ámbito de la salud, hubo veces que no pudo ir a la iglesia y participar de la Santa Cena, entonces digamos que a fuerzas no podía ir a la iglesia y participar de la Santa Cena, pero que cuando voluntariamente, como tenemos realmente la opción de hacerlo, ahí es cuando es súper importante que lo hagamos. O sea, que tengamos cuidado con las decisiones que tomamos en ese sentido. Y después tengo una pregunta en cuanto a ese tema, pero quería dejarlo más para después. Pero no sé qué ibas a decir. No, no, continúa, continúa. No, iba a hacer quería dejar para después la pregunta. No, no, sigue, sigue. Es que tal vez voy a hablar de lo mismo que tú vas a mencionar. Tengo esa... No, iba a decir que la pregunta que quería hacer es que ahora en este tiempo de pandemia y en esta nueva normalidad que estamos viviendo, sé que hay muchas personas que no tienen o no han tenido la oportunidad de participar de la Santa Cena porque no pueden asistir a la iglesia o porque no tienen a alguien en su familia que pueda ayudarles a oficiar la ordenanza. Entonces, ¿qué consejo le darían ustedes a esa persona para que no sienta esa culpabilidad o que sienta tranquilo sabiendo que la Santa Cena es tan importante? Yo creo que pueden leer como la oración de la Santa Cena y ver todas las cosas que comprometes todas las semanas, que es como tomar sobre ti el nombre de Jesucristo. Yo creo que hay cosas como pequeñas en esa oración que puedes hacer, aunque no puedes como tomar de la Santa Cena en situaciones como eso. Igual, yo creo que es importante recordar, y vuelvo a lo que Elder Brendan menciona, y es voluntariamente no participar de la Santa Cena. Eso se convierte en una trampa. Pero si una persona como tiene el deseo de hacerlo y las circunstancias no se lo permiten, yo creo que lo mejor es a lo que Melanie menciona y prepararse para cuando tenga la oportunidad poder renovar esos convenios y yo creo que el Señor no va a privar a una persona del Espíritu Santo solo porque la circunstancia no le permite tomar la Santa Cena. Yo creo que nosotros mismos nos privamos del Espíritu Santo cuando nosotros rechazamos la oportunidad de renovar nuestros convenios. Y creo que es importante solo agregar, porque fueron geniales las respuestas, pero solo agregar que recuerden que Dios está consciente de sus situaciones y que Él sabe, como decías, si voluntariamente lo están haciendo o no, o si sus situaciones los están privando realmente, y que se sigan preparando, como dijo Melanie, es una gran manera, para que cuando vuelvan a poder participar lo hagan de la mejor manera posible.
Pero retomando un poco lo que veníamos hablando antes, en lo que Elder Renlund comparte, él habla de perseverar hasta el fin como la manera de llegar a una conversión para toda la vida. Y voy a utilizar un poco las notas que hice para explicar exactamente cómo él lo explica, porque él hace una comparación y explica unos conceptos bastante específicos. Y él dice: perseveramos hasta el fin al confiar totalmente, repetida e iterativamente en la doctrina y los méritos de Cristo. Repetidamente significa que recorremos en ciclo los elementos de la doctrina de Cristo a lo largo de nuestras vidas. Iterativamente significa que cambiamos y mejoramos con cada ciclo. Aunque hacemos los ciclos repetidamente, no estamos girando en círculos como en una calecita. No sé cómo le dicen a ustedes en México o en Ecuador al... Como un carrusel. El carrusel. Sí. Ajá, en Argentina es calecita. Pero cuando no es que estamos girando en una calecita sin movimiento ascendente, porque si ese fuera el caso, la experiencia sería bastante vertiginosa e improductiva. Pero en cambio, a medida que recorremos los elementos de la doctrina de Cristo, llegamos a un plano superior cada vez que pasamos por cada concepto de la doctrina de Cristo, o cada elemento de la doctrina de Cristo. Llegamos a un plano superior cada vez. Este ascenso brinda nuevas vistas y perspectivas y nos acerca al Salvador, y eventualmente nos va a permitir regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial como herederos a todo lo que Él tiene. Y él dice: la mejor manera de imaginar este proceso es imaginar un largo camino, una larga senda a lo largo de una montaña que asciende hacia la cima. Si uno ve esta carretera o esta senda desde la cima de la montaña o desde una gran altura, todo lo que se ve es una espiral plana, o sea, circular. Sin embargo, si uno ve la carretera desde un costado, desde un lado, puede ver una espiral ascendente. Si se comienza desde abajo, se traza un círculo alrededor de la montaña y a medida que continúa se asciende en espiral. O sea, el rumbo que se recorre es helicoidal. Matemáticamente es lo que se llama una hélice cónica irregular, porque por la forma que tiene y por cómo nos va llevando hacia arriba. Y vale la pena explicar eso porque después en la analogía que él hace tiene mucho sentido. Pero entonces cada elemento de la doctrina de Cristo se basa en el paso anterior. Entonces a medida que vamos avanzando en esa hélice, vamos pasando por cada elemento, o sea, fe, arrepentimiento, bautismo. Y el arrepentimiento se basa en la fe, el bautismo se basa en el arrepentimiento, la confirmación se basa en el bautismo. Y a medida que pasamos por ese ciclo repetidas veces, vamos ascendiendo hacia la cima. Y creo que la pregunta que uno puede hacer es: ¿cómo podemos experimentar ese ciclo repetidas veces si uno no puede bautizarse de nuevo? Uno no puede confirmarse de nuevo. Pero ahí entra en juego la Santa Cena que veníamos mencionando antes. Por eso valía la pena. A mí personalmente me encanta este concepto y eso que él mencionó de cómo la fe, el bautismo, el arrepentimiento, recibir el don del Espíritu Santo son las 4 cosas en las cuales el Evangelio de Jesucristo gira alrededor. Y a medida que nosotros subimos en este camino, siempre vamos a ir en base a esas 4 cosas. Y para ponerlo un poco más gráfico, como ustedes saben, me encantan las matemáticas. Y yo creo que cuando uno es niño y está en la escuela, en la secundaria, piensa: ¿de qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto? ¿De qué me va a servir en la vida como sumar fracciones? Y parece que todas las secundarias son las únicas cosas que te enseñan: factorizar, sumar fracciones, racionalizar y una que otra multiplicación, división. Pero después, a medida que el contenido avanza, o a medida que, por así decirlo, avanzamos en matemáticas, llegamos a cálculo diferencial, a cálculo con variables múltiples y todo eso. Y suenan cosas muy complicadas, pero si nosotros nos ponemos a pensar en esas clases, las personas siguen factorizando, siguen sumando, restando, dividiendo, siguen sumando fracciones, siguen racionalizando. Y realmente su éxito en estas clases de matemática avanzada depende de que también ellos aprendieron estas bases del álgebra. Y de la misma forma con
con el Evangelio de Jesucristo. Nuestro éxito en un nivel avanzado en el Evangelio, por así decirlo, de seguir progresando en el Evangelio, depende de con qué seriedad nosotros tomamos nuestro bautismo, qué esfuerzo ponemos en fortalecer nuestra fe en Jesucristo, si nosotros realmente estamos dispuestos a renovar nuestros convenios para mantener el don del Espíritu Santo con nosotros, arrepentirnos diariamente. Entonces, si nosotros giramos alrededor de estos 4 elementos, vamos a poder seguir aprendiendo y llegar a dominar, no para que no nos sirvan más esas cosas, pero dominarlos para poder seguir aplicando estos conceptos en nuestra vida en un plano, en un nivel más elevado. Sí, también me encanta que usó como una montaña, porque a mí me encanta ir como en mi carro a las montañas, y si lo piensas, si no estás avanzando, te estás yendo para atrás. Y es lo mismo con el Evangelio, como si no estás trabajando todos los días en seguir adelante, vas a empezar a sentir que te vas para atrás. Y Satanás poco a poco va a poder como tener más influencia en tu vida. Eso también me pareció súper interesante cuando él explica que si estuviéramos en un auto, yendo en esa trayectoria helicoidal, si pusiéramos el auto en neutral, el auto se iría para atrás porque el motor ya no tendría control, digamos, sobre el momento que está teniendo el auto. Y realmente es simplemente física que va a ir para atrás, pero es eso, de que al principio va a ir lentamente hacia atrás, pero cada vez va a ser más rápido el descenso. Y la analogía es esa, de que a veces pensamos que empieza con algo muy pequeño, pero le damos cada vez más influencia a lo negativo, no solo a Satanás, ¿no? Pero a lo negativo en general, a los malos pensamientos, al cansancio, a los malos hábitos, como mencionaba Melanie al principio, y cada vez es más y cada vez es más, y simplemente entramos en un descenso cada vez más rápido, que uno lo piensa y es un poco aterrador, como lo dice él, pero es bastante real. Y yo estaba pensando en este ejemplo de la montaña y subiendo mientras ustedes hablaban y pensaba, ¿por qué Dios no lo hizo un poco más fácil y no hizo unas escaleras donde podamos detenernos, descansar y no irnos hacia atrás? Y en el discurso, Elder Brennan, cuando entra a hablar un poco más específico sobre el tema de la trayectoria, él dice que esta trayectoria tiene que ser ascendente. Y dice, para que este ciclo repetitivo de la doctrina de Cristo sea iterativo, es decir, repetitivo, la trayectoria debe ser ascendente. Y él menciona el ejemplo de Alma, cuando él va a enseñar a los soramitas y empiezas a enseñar esta parte pobre de los soramitas en cuanto a la fe. Y él explica cómo nosotros, el querer seguir a Jesucristo es algo que nosotros debemos decidir, y el desarrollar fe en Jesucristo es un experimento de acción que requiere toda nuestra voluntad y nuestro deseo. Y me gusta cómo él compara este experimento de fe que Alma menciona a un experimento normal en el ámbito científico. Y antes de venir estaba leyendo un poco más sobre el método científico de investigación. Y realmente cuando se propone una hipótesis, estamos proponiendo algo que nosotros creemos que puede ser el resultado, pero por ninguna razón nos atrevemos a decir eso es lo que va a pasar, porque realmente no queremos manipular de ninguna forma el experimento para que el resultado sea a nuestro favor. Pero en este caso, con la fe, con el querer seguir a Jesucristo y desarrollar un testimonio y poder recibir su ayuda en nuestras vidas, queremos manipular el resultado a nuestro favor. Nosotros queremos recibir ese fruto de la fe y queremos recibir ese conocimiento que nos va a llevar a actuar y nos va a dar poder en nuestras vidas. Entonces, por eso es que este camino debe ser ascendente, porque necesitamos esforzarnos, necesitamos poner de nuestra voluntad y necesitamos reconocer que sin la ayuda de Dios nosotros no vamos a poder ascender en ese camino. Sí, también nadie puede ascender por nosotros. Tenemos que tener nuestro propio testimonio y tenemos que tomar esos convenios por nosotros. Como
mi mamá no puede ascender esa montaña para mí, ella lo va a hacer para ella y yo por mí. Entonces, eso también es muy personal. Tú con Jesucristo y con Padre Celestial. Y eso va de la mano con eso de que cuando ponemos en neutral vamos a ir para atrás. Porque depende de nosotros, como decías vos, depende de nosotros mismos y tenemos que reconocer, es súper importante que siempre reconozcamos y recordemos que o vamos para adelante o vamos hacia atrás. O sea, no hay un término medio. En esta montaña, en esta senda, no hay un lugar en el cual la horizontal, o sea, la pendiente sea cero. No hay una meseta. Y eso es importante recordar. No hay un lugar para, como decía Darío, simplemente ponernos y descansar. Tenemos que recordar cada día que cada día cuenta para ir para adelante o para ir para atrás. En los hábitos que tengamos, en las metas que nos pongamos y en los hechos y acciones que tengamos cada día. O sea, cada cosa buena que hagamos nos va a llevar para adelante y cada cosa buena que no hagamos, ni siquiera hacer algo malo, pero cada cosa buena que no hagamos, de alguna manera nos está haciendo ir para atrás. Y yo creo que por eso se nos hace tanto énfasis en el arrepentimiento. Y si nos ponemos a pensar, realmente esa es la cosa que nosotros debemos repetir lo más frecuente posible. Y hoy estaba en mi clase de religión en la escuela y estábamos hablando un poco sobre la vida después de la muerte. Y el profesor planteaba una pregunta y decía, si es que nosotros podemos arrepentirnos, ¿por qué no vivir, hacer todo lo que nosotros queramos y después al final arrepentirnos? Y él decía, bueno, suena un plan perfecto, pero el único problema que hay es que ¿quién te asegura que al final vas a querer arrepentirte? ¿Quién te asegura que al final tú vas a querer seguir a Jesucristo? Entonces, realmente es la razón por la cual nosotros estamos constantemente arrepintiéndonos, porque no queremos caer en un hábito, en un estilo de vida que nos aleje, porque una vez que nosotros nos alejamos es obviamente mucho más difícil volver. Por poner un ejemplo, con el mismo ejemplo de la montaña, cargamos gas y sabemos que tenemos la gasolina suficiente para llegar a la punta, pero si retrocedemos, vamos a tener que usar la gasolina que hubiéramos usado para avanzar más. Entonces se complica. Y realmente con Jesucristo se puede, pero necesitamos tener un deseo y una intención real, una intención sincera. Y Elder Renland menciona también un poco de eso en su discurso y él dice que cuando nosotros planificamos arrepentirnos es una burla, una trivialización a la expiación de Jesucristo y realmente no queremos jugar de esa forma con algo tan sagrado. Y mi pregunta, mientras leía el discurso, pensaba en la pregunta para esta conversación. Y me vino, ¿qué consejo le darían? Porque creo que todos hemos estado tal vez en una situación así. Y podemos incluso volver a estar en una situación así. De cuando estamos comprometidos con la doctrina de Cristo, cuando estamos haciendo las cosas que debemos hacer, cuando estamos leyendo las Escrituras, cuando estamos teniendo buenos hábitos, pero no sentimos que estamos yendo hacia arriba. Sentimos como que lo que estamos haciendo es ir lentamente en horizontal. Tal vez sí estamos yendo hacia adelante, pero sentimos que es muy lento o no sentimos realmente que estamos yendo hacia arriba y que las vistas están cambiando y que nuestras perspectivas están cambiando, como en este ejemplo. Porque creo que pasa, creo que pasa muy seguido de que estamos haciendo todo bien, pero no sentimos grandes cambios, no sentimos que estamos yendo hacia arriba. Sí, creo que lo más importante es, como dijiste, perspectiva, porque en cada cosa que estás haciendo, como algo muy difícil puede pasar y puedes pensar como, pues, ¿dónde está mi Padre Celestial? Porque algo malo le está pasando a alguien bueno o que está como haciendo las cosas pequeñas todos los días para seguir a nuestro Padre Celestial. Pero si tomamos como un segundo para
para tomar una perspectiva eterna, como vamos a ver mucho más y lo que vamos a aprender y seguir adelante, aunque esté difícil. Ujú. De hecho, bueno, no sé, me siento muy identificado con lo que dijiste. En verdad, siento que en el último año tal vez es un poco como me he sentido. Pero realmente ahora veo hacia atrás y he cambiado en cuanto a la persona que era hace un año, hace 2 años. Y es, yo creo que es un poco como, bueno, sabemos que la Tierra se está moviendo muy, muy, muy rápido, pero ni siquiera podemos sentirlo. O a veces si nosotros nos paramos afuera y miramos hacia el sol, parece que nada se está moviendo, pero pasa 1 hora y wow, el sol se movió y después pasan 2 horas y se movió. Entonces requiere un poco de diligencia, de esfuerzo, de saber que realmente algo está pasando y creo que por eso es tan importante el conocimiento, el conocer y entender que realmente hacer estas cosas, de arrepentirnos, de tener fe, nos van a ayudar. Porque tal vez en ese momento no parezca que está pasando, pero realmente sí está pasando y sí vamos a poder ver los resultados después de un tiempo, pero requiere esfuerzo, requiere tiempo y de la misma forma que nosotros sabemos que el sol se va a mover, aunque no lo vemos en ese preciso momento, después de un tiempo vamos a ver que sí se movió. Yo creo que en mi caso personal, porque me pasa muy seguido, pero empecé a considerar que en la vida también hay momentos. O sea, hay momentos en diferentes aspectos de nuestra vida que hay, en cierto aspecto nos estamos preparando, es un momento de preparación y tal vez después hay un momento para realmente poner en práctica esa preparación. Y eso creo que aplica en varios aspectos, no solo en lo espiritual, pero en lo temporal, en lo educativo, en un deporte. O sea, hay tiempos de preparación y después hay tiempos en los cuales ponemos todo en práctica. Entonces a veces tal vez en el momento de la práctica, en el momento del estudio, sentimos como que es más estático, sentimos que es más horizontal, pero después en el momento en el que tenemos que poner en práctica, se pone más intenso, se pone más intensa la cosa, se pone todo más intenso. Y es importante reconocer primero eso, que hay momentos y momentos, y que cuando el momento para la acción llegó, el momento de preparación terminó. Y si uno no aprovechó el momento de preparación, bueno, ahí ve. No, y perdón, puedes ir después, pero es como el ejemplo de matemáticas que seguía. Por ejemplo, ahora en mi clase de cálculo estamos trabajando en otras cosas, en conceptos un poco más específicos de cálculo, pero veo a compañeros que tal vez no saben cómo factorizar un polinomio, o no saben cómo sumar dos fracciones, o no saben cómo funciona una función trigonométrica. Y son conceptos básicos que debieron haber aprendido y ahora les causan cierto problema. Y de la misma forma lo que tú mencionabas, hay un tiempo de preparación que si nosotros nos saltamos y no lo aprovechamos va a traernos a dificultad después. Uh-huh. Porque creo que a mí me dieron la pregunta a la mente porque una vez escuché a alguien decir que los momentos de pruebas son momentos de pruebas y todos lo sabemos, pero los momentos en los cuales navegamos en aguas tranquilas son pruebas en sí mismas, porque también tenemos que saber manejar esos tiempos. Tenemos que saber ser proactivos, tenemos que saber prepararnos para lo que se venga, porque a veces no sabemos lo que viene. Sí. Y a mí me encanta escribir también como, no sé, en la noche, lo que ha pasado, como en mi diario. Y creo que es muy importante ver como dónde estuvo Jesucristo en mi vida ese día. Y aunque sentimos que solo estamos como practicando y no como en la parte más importante, aún vamos a sentir Jesucristo, el Espíritu, y al reconocer eso y escribirlo, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos regresar y leerlo. Y podemos como regresar y ver, Jesucristo nunca me dejó y nunca me va a dejar si yo estoy poniendo como mi parte. Sí. Y eso creo que es un poco lo que iba a mencionar, de buscar
como las tiernas misericordias del Señor, Sí. como le dicen a veces, en nuestra vida, en esos momentos cuando a veces sentimos que todo está un poco más tranquilo. Y lo otro que iba a mencionar es que si sentimos que todo está muy tranquilo, tal vez es importante que empecemos a buscar cosas. Capaz es momento de que estemos buscando nosotros por nosotros mismos qué tenemos que hacer. Porque si estamos tranquilos por mucho tiempo, bueno, tal vez algo no estamos haciendo bien. Hay cosas por hacer. Y buscar nuestras propias iniciativas para hacer cosas por otros. O sea, pequeños actos de servicio en los cuales saquemos nuestra mente de nosotros mismos y pensemos en dónde están las otras personas a nuestro alrededor en la senda del convenio, en su vida, y qué podemos hacer para ayudarlas. Y tal vez al dejar de pensar en nosotros, vamos a empezar a sentir que realmente estamos ascendiendo un poco más. Y creo que eso nos lleva un poco al último punto, al punto conclusivo, ¿existe esa palabra? Concluyente. Concluyente. Al punto concluyente de Elder Rendan en su intervención. Oh my gosh. Y lo que él menciona es desarrollar esta capacidad espiritual de hacer las cosas que necesitamos hacer, no por una rutina, de una forma monótona, pero sino porque hemos cultivado ese esfuerzo de nuestra fe, ese esfuerzo de nuestra diligencia. Por ejemplo, si nosotros hacemos algo malo, tal vez no algo malo, pero algo que no debíamos hacer, estar dispuestos a arrepentirnos lo más rápido posible, ser activos y ser proactivos en acercarnos a Dios en cada oportunidad que tenemos. Y obviamente eso es un producto de esfuerzo y de trabajo diario y arduo. De hecho, creo que él usa un término finlandés, que es sisu. Sí. Uh-huh. No me acuerdo todo lo que significa el término sisu, pero no, él aclara que no tiene traducción, pero es como un esfuerzo estoico que no, como alguien que no se rinde, que alguien que es muy persistente, consistente en lo que hace, es alguien que cuando se pone una meta no va a parar hasta que la consiga. Creo que es un poco eso lo que consiste este término sisu. ¿Puedo decir? Sí. Dice que es un concepto finlandés que describe determinación, tenacidad en un propósito, aguante, resiliencia y trabajo duro. Entonces, como une todas estas cosas en una palabra. Y a mí me llamó la atención ese tema de uno de los conceptos que menciona el Sisu es la resiliencia. Yo recuerdo recientemente mi papá en una noche de hogar habló de la resiliencia y la importancia que tiene y lo explicó con un relato también, no un relato, pero una nota que había en la Liaona de ese mes y la importancia en esos tiempos de la resiliencia. La resiliencia, no tengo acá la definición, pero es básicamente el persistir, el tener consistencia incluso cuando las cosas no van bien. O sea, cuando empezamos a intentar algo y hay un fracaso, buscar una solución y seguir hasta lograr lo que uno se propuso. Y en esa nota explicaban cómo en los tiempos de hoy en día los jóvenes a veces a los jóvenes les cuesta mucho tener esta resiliencia, porque están acostumbrados a que cuando algo sale mal, listo, darse por vencido. Es como, esto no es lo mío, voy a buscar otra cosa, algo más simple. Me dedico al Fortnite. Mi zona de confort y creo que nos podemos incluir todos en eso igual. No estamos exentos. Uh-huh. Pero es cierto que con todas las facilidades que tenemos hoy en día, o sea, buscamos algo en Google y ya tenemos una respuesta inmediata, entonces no tenemos que esperar para tener un resultado. Y todas esas pequeñas cosas que tenemos hoy en día, todas esas facilidades, todos esos comforts que tenemos, han hecho que nosotros, como, no sé si decir humanos, pero hemos bajado en nuestra capacidad de tener resiliencia, porque no estamos acostumbrados a esperar por algo, a tal vez luchar por algo, sino a un poco más a rendirnos, o es la tendencia un poco. Sí. Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, yo creo que para ir terminando ya un poco, quiero mencionar esta frase de Nelson Mandela que el de Rendon citó en su discurso y comentar un poco y mencionar por qué me llama tanto la atención. Y dice, y Nelson Mandela dijo, no soy santo, a menos que piensen que un santo es un pecador que sigue intentando. Y yo creo que eso es importante especialmente para aquellos que nos sentimos que fallamos a diario, que nos sentimos que real- realmente nos cuesta, que realmente no es tan fácil como a veces creemos que es. Ah, y me gustó una de las notas, bueno, cuando estábamos en este emocional en persona, le pedí a mi esposa que tome notas por mí y, y estaba leyendo hoy en sus notas. Tienes que recordar lo que dijo Melanie, que No, es el que esfuerzo es propio. a mí me gusta No de tu mucho esposa. prestar atención porque a veces siento que mientras escribo algo me pierdo Sí. otra cosa y yo sé que a ella le gusta tomar notas, entonces le pedí que por favor me Ya, ayude ya. tomando notas. Y El viejo truco. no, pero bueno, algo que ella escribió y ya me hiciste olvidar. No, pero am, algo que, algo que me gustó mucho que estaba en las notas es que realmente tener este final feliz o este felices para siempre no es tan fácil como a veces parece que puede ser, como lo ponen en las películas o en historias, pero tampoco es imposible y tampoco es tan difícil como otros, y cuando digo otros me refiero a Satanás y las personas que quieren mandarnos hacia abajo, dicen que es. Es difícil, no es tan difícil, no es imposible y con la ayuda de Cristo podemos lograrlos. Y es por eso que nos identificamos como santos, porque estamos intentando serlo y estamos constantemente y activamente trabajando para llegar a ser. Sí, y lo más importante es siempre tener en mente nuestra meta, que es regresar a nuestro Padre Celestial, porque aunque vamos a tener días difíciles, si tenemos esa meta siempre, siempre como ahí enfrente de nosotros, siempre vamos a intentar de nuevo. Gracias por las cosas que comentaron. Creo que eso es un poco para concluir el episodio de hoy. Y en relacionado a eso recordé una de las cosas que menciona el de Rendell, que lo voy a citar porque él también lo cita. Pero es en base a ese pensamiento de que a veces sentimos, si podemos llegar a sentir que la iglesia no es para mí. O no solo la iglesia, pero este estilo de vida no es para mí. Eh, no, no soy tan bueno como para hacer ese tipo de cosas. Y él cita a Agustín de Hipona, un teólogo cristiano de finales del siglo IV y principios del V, que argumentó que la iglesia no está formada por personas inherentemente buenas, sino por personas en proceso de transformación. Y de sus escritos se deriva la perspicaz frase de que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para los pecadores. Y siempre es importante tener eso en mente, y creo que es un poco lo que estamos tratando de hacer con el estandarte, es crear esa comunidad donde estamos todos en este mismo camino, estamos todos tratando de transformarnos, de convertirnos de por vida, en convertirnos en mejores personas en cada aspecto de nuestra vida, y que estamos todos en la misma y que juntos podemos lograr algo más que simplemente solos. Y de no pensar, no, ese estilo de vida o la iglesia o esos hábitos no son para mí porque no soy suficientemente bueno. Que no idealicen, como mencionabas vos, el feliz es para siempre. Que requiere trabajo, pero no es imposible. Sí. Una cosa más, perdón, viene a mi mente. Y con lo que mencionabas, y eso es algo que yo creo que todos hemos escuchado, la iglesia es un hospital para pecadores. Y recuerdo que una vez estaba con uno de mis compañeros en la misión, pero un compañero no recuerdo quién era. Pero estábamos, y mencionamos esto a una persona, y esta persona nos dijo, pero, o sea, los hospitales son fomes, o sea, son tristes. ¿A quién le gusta ir a un hospital? Y recuerdo que yo me quedé como, ¿qué digo? Y después pensando un poco, vino esta idea de que realmente tal vez no es lo que nosotros queremos hacer en una forma bonita o en una forma como fácil,
Pero ¿cómo te sanas si no vas al hospital, cierto? ¿Quién te va a ayudar si no es el doctor que está en el hospital? Y después cuando estás en el hospital te das cuenta que realmente hay doctores, enfermeras que están dispuestos a ayudarte, que están ofreciendo su servicio y sus vidas para poder sanar y ayudar a las personas. Y encuentras historias de otras personas, de otros enfermos que han luchado, que se han esforzado, de familias. Y es lo mismo con la iglesia. Tal vez no parezca lo mejor a primera vista, pero una vez que estás ahí encuentras realmente personas que tienen los mismos problemas similares, están dispuestos a ayudar, a servir, que no son perfectos, personas con historias increíbles que pueden inspirarnos, y ese es el propósito de asistir y participar activamente de la Iglesia de Jesucristo. ¿Algún comentario más? No, perfecto. ¿Alguna pregunta que quieran dejar al público? Suscríbanse. No. ¿Alguna pregunta? ¿Un call to action? No procrastinen el arrepentimiento. Sí. ¿No qué? Procrastinar el arrepentimiento. No, pero era una pregunta, ¿no? Dijiste una acción también. Una Call to invitación. action, sí, pero call to action es como, bueno, les invitamos a Les invito a que no procrastinar el arrepentimiento. Y que hagan las cosas pequeñas y simples todos los días, porque hace una diferencia. Ahí está, ese es un buen final. ¿Me vas a cortar a mí? Sí, sí, obvio. Yo también voy a cortarme a mí. Está bien. Denle like. Comenten.